Okay, I guess we're starting. A very warm welcome to the 2024 ICRA Les doy conference, una cálida Economic Aspects bienvenida of International a Cultural Relations and nuestra Trust. It's a pleasure conferencia to have ICRA del you with this 2024, first panel Prácticas on the decoloniales en las interacting relaciones culturales epistemologies of internacionales, cultural generar relations and confianza. policies. Les damos la This bienvenida a is este one of segundo three panel online sobre sessions interrupción de taking las place as part epistemologías of the de las relaciones conference. y políticas Hopefully, you have culturales. Es been el able segundo de to tres que join, forman parte de or you esta will be able to conferencia. Espero join que the hayan next podido session tomorrow when we también refer to participar the en role la in sesión media. anterior y en la Let me que first tendrá introduce lugar myself. mañana. En My primer name lugar, is quiero Maike Letau. presentarme. Soy I'm Michael a junior Letau, professor for soy culture profesora and media junior and de policy estudios de política studies at cultural y de Dresden medios de University in comunicación en Germany, la Universidad de and I Berlín am de also a member Alemania of y the ICRA también soy network. miembro de la red ICRA ICRA. stands for the International ICRA Cultural es Relations la Research Alianza de Network. Investigación de las This Relaciones network Culturales brings Internacionales. together Esta global red research aúna and insights investigadores on the globales theory and practice que of estudian la international teoría y la cultural práctica relations. de las relaciones And when we culturales talk about internacionales. Y cultural cuando hablamos de relations, relaciones we are culturales, talking about estamos ways of refiriéndonos working a formas de internationally trabajar a in nivel the areas of internacional arts, en las áreas del education, arte, la and civil educación y society la sociedad to civil build trust and para construir understanding, to promote confianza y collaboration, comprensión, and para to promover la enhance colaboración y and para sustain reforzar people-to-people y sostener relationships. las relaciones entre las However, personas. No cultural obstante, diplomacy la is diplomacia still largely cultural carried out todavía with the help ampliamente of se está infrastructures desarrollando con shaped by la the ayuda de legacies of infraestructuras colonialism. diseñadas por los And this legados is del what we must colonialismo. Y critically esto es lo assess que queremos today in evaluar de our forma panel. crítica hoy With en three nuestro panel, experts, we will con tres discuss how expertas. Y institutional hablaremos de infrastructures and cómo las policies shaped infraestructuras by the legacies of institucionales y las políticas que colonialism han sido are diseñadas por currently el legado del challenged with colonialismo se ven decolonial desafiadas approaches por for enfoques enhancing descoloniales para epistemological reforzar pluralism. To ese work towards pluralismo this epistemológico, epistemological para pluralism, trabajar we hacia first ese need to pluralismo interrupt epistemológico. Tenemos existing que epistemologies. interrumpir las Here, epistemologías we would like to existentes. refer to Aquí Catherine queremos Butt's definition of hacer colonial fracture. referencia a This term la suggests definición de moments Catherine of Class, rupture que es that are esa actively ruptura produced through the decolonial, que agency son and rupturas que resistance se producen of a través de la marginalized agencia communities, y resistencia de las representing comunidades instances in which the hegemony marginalizadas. of eh, que coloniality is que contested or representan destabilized. So, lugares en on los that que lo basis, we would hegemónico like to se ve ask how this desestabilizado. crack Queremos making plantear in la the pregunta de qué Eurocentric forma cultural este crack, esta production ruptura and se puede reception can be generar implemented, dentro de esa and cultura therefore we will eurocéntrica y focus cómo se on puede implementar. Y conceptual para eso nos vamos frameworks, a centrar en marcos practices, and conceptuales, case studies en from prácticas y en Ukraine casos de and estudio de Germany. Ucrania y de It's my Alemania. pleasure to Es un introduce placer our para three mí distinguished presentar a panelists nuestras tres who will panelistas de hoy analyze que analizarán what this notion of esta interrupting noción epistemologies de la could interrupción de las mean, and epistemologías y all, qué they puede will analyze this significar. Y also through analizarán también pointing out esto a current blind través de spots. bueno, First of señalando all, cuáles a son los warm puntos welcome ciegos to actuales. En Tatiana primer lugar, Filewska. bienvenida She Tatiana serves Filewska. as the creative Es director la of the directora Ukrainian creativa del Institute. Instituto She's an Ucraniano. art manager, También es curator, gestora writer, and artística, researcher escritora with e over 20 years of investigadora con experience más de in the 20 años fields de of festivals, experiencia en el campo de conferences, festivales, exhibition, conferencias, educational exposiciones, courses, cursos books, and educativos, films. libros y She has películas. worked in Ha various trabajado art en en institutions, diversas for instituciones example, artísticas, the por IDOS ejemplo, Art la Development EI2, que es la Foundation, Fundación para el Desarrollo de Contemporary las Art Artes, y Center, también en el Centro de Arte Contemporáneo Izolyatsia, or the Malevich Izolyatsia, y Institute. es And she cofundadora de teaches la at the ONG Ukrainian Malevich Catholic Institute. University También ha and trabajado en the algunos Diplomatic institutos de la Universidad Academy of Católica de Ucrania y Ukraine. también en la Academia Diplomática de Second, Ucrania. En Dr. segundo lugar, Özlem tenemos Janiurek. a la doctora She is Özlem a Kanyurek, sociologist que es working socióloga at the y estudia intersection la of cultural intersección de la policy, política politics, cultural, and la política education, y la where she educación. holds a PhD Es from the doctora University por of el Wilsheim in departamento, Germany, bueno, es with a doctora por la thesis Universidad de entitled Cultural Hildesheim Diversity in Motion, con Rethinking una Cultural tesis Policy and titulada Performance in an Diversidad Intercultural cultural en Society. movimiento. Her Cómo research se percibe centers el arte on en una sociedad marginalized intercultural. knowledges, También narratives,
da visibilidad a las narrativas y estéticas marginales en el ámbito cultural alemán. También ha participado en procesos de diversificación en las artes escénicas dentro de el Fondo Alemán para las Artes Escénicas, también en el Teatro Infantil y Juvenil, ASITE, y también actualmente se centra en la práctica y la forma de enfoques pluriversales para la diplomacia cultural. La tercera panelista es Lucy Ulinasovia, que es una gestora de arte y cultura de Kiev y también es directora del British Council de Ucrania. También, bueno, se ha graduado en estudios culturales y tiene un máster en historia pública por la Escuela de Económicas de Kiev. Sus áreas de interés son el arte y la cultura, desde la dimensión histórica y social, también el emprendeduría y también construcción comunitaria en las corporaciones institucionales. Antes de empezar, me gustaría dar algunas ideas sobre cómo vamos a estructurar este panel. En primer lugar, Tatiana y Lucy nos van a dar información sobre una guía para la decolonización en los museos en Ucrania. Esta guía pretende ser una herramienta para creadores para catalogar, etiquetar y dar contexto a la herencia o el legado cultural ucraniano. Aquí veremos dos perspectivas, una, la del Instituto Ucraniano que nos dará Tatiana y la otra que viene del British Council como financiador de este proyecto, que también se va a centrar en su papel específico en la colaboración internacional. Después, Özlem Kanyurek nos hablará de la epistemología como punto ciego dentro del discurso de diversidad dentro de el discurso alemán de la diversidad. Eh, la escena cultural predominante alemana sigue siendo predominantemente blanca y pone impedimentos al acceso a personas racializadas. Y existe una desigualdad basada en el conocimiento. Cuestiona la noción de integración dentro de esos marcos eurocéntricos y argumenta bueno, que hay que explorar la dimensión epistémica de esa desigualdad transversal. Estas desigualdades epistémicas impiden a artistas marginalizados y racializados, evita que puedan acceder a la creación de cultura. Finalizaremos con algunas recomendaciones para marcos culturales que van más allá de los enfoques eurocéntricos. Así que finalmente lo que haremos será ver esas perspectivas aplicadas. Y con este panel queremos aunar diferentes perspectivas y aportar, bueno, una conversación crítica sobre las prácticas descoloniales actuales con casos de estudios y para ello vamos a cuestionar el status quo dentro de los marcos de las políticas internacionales y también vamos a aportar un espacio para reexaminar y reflexionar sobre quién decide qué epistemologías dan forma al discurso. Así que es un placer tenerlas a nuestras panelistas aquí y a ustedes como audiencia que formen parte de este debate. Así que nos gustaría también invitarles a que planteen sus comentarios y sus preguntas y comentarios dentro del chat y los abordaremos después de ambas presentaciones. Tenemos alrededor de 20 minutos al final para esa ronda de preguntas con la audiencia. Esa ha sido mi breve introducción a este panel, así que ahora tengo el gusto de pasarle la palabra a Tatiana, que nos va a hablar sobre esa guía descolonial para los museos. Thank you so much, Maike. Can I Muchas present my gracias. presentation on screen? Muchas gracias. Mi presentación, por favor. Yeah, thanks. Well, we can move to another Gracias. slide. Otra diapositiva, por First of all, I favor. would like to say a few words Primero, about the Ukrainian quise decir algunas Institute. Oh, palabras sobre el you can see it, Instituto it's great. Ucraniana. Está So, traducido, I qué hope everyone bueno. understands Espero it. que todos entiendan.
Estaba planificado tener la presentación inglesa. Me disculpo. Yeah, well, I will just begin so that we don't waste time. Comienzo So the para no Ukrainian perder tiempo. Institute El is Instituto a Ucraniano institution es una working with institución the Ministry of pública Foreign Affairs of Ukraine. relacionada con el And Ministerio de we Relaciones are Exteriores de operating for 6 Ucrania years y now. hace Now we 6 have años que now estamos other trabajando ya colleague and peer institutions like the British con Council otras Research instituciones Institute. como So our Goethe journey Institute y el just Instituto de begins, but Gran Bretaña. Nuestro viaje recién está we have done comenzando. a lot so far, Hemos despite hecho the short bastante, time, a and pesar del poco we're tiempo. working in more than 20 countries Estamos trabajando en regularly. más de 20 We're doing países quite a lot, de forma more than regular, 200 projects per year with más a de relatively 200 small team proyectos of por around año 50 con people. We now have un two equipo de offices 50 in personas, Paris 2 and Berlin. oficinas pequeñas en París y Berlín So if tenemos. you're in those countries, you're O welcome sea que to si meet están our en esos colleagues. países, por favor, bienvenidos a encontrarse con mis colegas allá. Y trabajamos en varias disciplinas. La mayoría de nuestros colegas de instituciones similares en todas las disciplinas del arte, pero también la parte académica. Y tenemos varios programas para intercambio académico. Gracias. Acá está la parte en inglés. También tenemos un tema analítico que trabaja para investigación en el instituto, pero también para outsourcing de servicios e investigación. Es muy importante informar sobre nuestras actividades. Uno de los temas que comenzamos a trabajar antes de la invasión de Rusia fue la decolonización. Era importante para nosotros usar este término y este método porque era la única forma de explicar por qué Ucrania era un punto muerto para el mundo, a pesar del hecho de que Ucrania estaba ahí como nación, como cultura. Ucrania no tenía, digamos, una formación estatal continua en el siglo XX, considerando que a comienzos del siglo XX había algo que existía hace rato, pero ocupado por Rusia y luego colonizado por la Unión Soviética por 80 años prácticamente. Una vez que la invasión comenzó en el 22, hubo tantas preguntas que recibimos de países de todo el mundo para explicar qué es lo que está pasando y cómo se podía explicar. Por favor, la segunda diapositiva. O sea que inmediatamente publicamos varias manifestaciones sobre la naturaleza imperial de la invasión rusa y cómo la parte cultural también fue afectada y cómo las instituciones en Rusia apoyaron el mundo imperial de Rusia. Y en esta diapositiva ven una cita famosa del director del Hermitage, que todavía es parte de, lamentablemente, de la comunidad ICOM, diciendo que toda muestra en el mundo fuera Rusia es una operación en contra del oeste, confirmando que la cultura rusa es parte del neocolonialismo ruso. ¿Por qué de colonialidad? Nos dimos cuenta que después de febrero del 22 ya no era posible ignorar la naturaleza imperial de la invasión rusa que comenzó en el 2014 primero, pero fue una continuación de la dominación rusa en Ucrania durante varios siglos. O sea que fue muy importante explicar que no es un conflicto nuevo, es un mundo nuevo colonial que sigue con su ocupación. Y es importante ver a Rusia y la Federación Rusa como poderes imperiales, una continuación de intención imperial.
También es importante ver que países como Ucrania y otros países en la región es- estaban en una posición colonial. Para el patrimonio ucraniano resultó la invisibilidad de nuestro patrimonio o apropiación de nuestro patrimonio por parte de Rusia. Algo que mencionó Mike al principio, los cracks coloniales. Esto es como podemos explicar por qué Ucrania todavía es un punto muerto para la mayoría de las instituciones y del mundo. Pero porque la teoría colonial no se aplicó a nuestra región, porque no somos un caso imperial clásico y somos la misma Rusia, la misma religión incluso que Rusia. O sea que nunca se aplicó a nuestra parte del mundo. And that is how we Eso, come to the point when Ukrainian así culture llegamos al punto cuando la cultura ucrania se, se interpreta, se identifica erróneamente y malinterpreta. Próxima diapositiva, por favor. Nuestras acciones fueron facilitadas en esta conversación, en esta amplia comunidad de expertos. Tuvimos un amplio programa en el 22, en la exposición de Venecia, en el pabellón. Hemos grabado todas las conversaciones, tenemos más de 24 horas de debates y conferencias sobre el tema de decolonialidad en el contexto del arte a nivel internacional en relación con la agresión rusa de Ucrania. Más adelante también tenemos otras conversaciones más profesionales de museos sobre cómo en los museos pueden reaccionar, pueden cambiar la situación implementando el enfoque decolonial en sus instituciones con respecto al patrimonio ucraniano. También hubo varios lugares en los cuales estuvieron con un enfoque más sistemático. La primera exposición fue en los Estados Unidos. Esto también es el foco de atención de todos hoy día del Museo de Arte Moderno de Nueva York. En el 17 lo visité, la gran exposición de arte avantgardista ruso. Vasily Rivbolov en realidad estuvo toda su vida en Kharkiv, en Ucrania, y de la escuela constructivista. El problema fue que no solo fue identificado como ruso, sino que su trabajo artístico estaba colgado al revés. O sea que me puse en contacto con el museo, les dije que había varios errores sobre este artista y su trabajo, su obra, y les expliqué, explicando que por favor consideren estos asuntos. Recibí un mensaje del museo diciendo que estaban muy agradecidos hacer que esto fuera mejor, hicieron los cambios. Después de un tiempo, esto fue en el 17, después de un tiempo hice investigación, les envié todo un artículo con fotos y citas de fuentes históricas, porque también soy una historiadora de arte. Por favor, la próxima diapositiva. Allí mostré cómo en el 27 el artista mismo estuvo colgando su obra. Ustedes ven en la foto. Es obvio también para la gente que sabe, que conoce el arte de este artista. Su obra artística está dedicada a Boris Kozyrev, su amigo. Y esta foto es la letra B en cirílico en Ucrania. Para algunos que conocen el contexto, que conoce el idioma, el lenguaje, la biografía del artista y es consciente del contexto, esto sería algo obvio.
Pero no fue el caso con el MoMA, porque no tenían a nadie de Ucrania trabajando con esta colección en la institución. O sea que nuevamente, después de enviar este artículo, de enviárselos, recibí una nota que estaban muy agradecidos por muy esfuerzos y no cambió nada. O sea que en el 22 conocí a bastante gente en el MoMA. Tuvimos varios proyectos. En los primeros días recibí un mensaje de uno de los managers principales de MoMA diciendo que estaban en solidaridad con Ucrania. Y esto es lo que podemos hacer una nueva muestra llamada En Solidaridad. Y unieron a todos los artistas que tenían que ver con Ucrania, fueron llevados allá, trabajaron dedicado a la Ucrania. Y Vasily Milov estuvo ahí porque es un artista ucranio de Kharkiv. Y la obra la colgaron al revés. Contesté este email, agradecí y dije que tal vez este es el momento de considerar cambiar la forma en que está colgada la obra. En horas la obra estuvo colgada de forma correcta, o sea, que hago chistes que me llevó 6 años una invasión para cambiar una obra de arte en un museo determinado. Bueno, la próxima diapositiva está funcionando bien, pero hay mucho más trabajo para hacer y no seré capaz de hacerlo sola, ni siquiera con todos mis colegas, porque hay demasiadas obras de arte con colgando de forma equivocada o etiquetadas de forma correcta o invisibles en el contexto del arte global e internacional. Próxima diapositiva, por favor. Esto no fue esto diría es mejor práctica, solución de mejor práctica. Viene de Londres y al comienzo de la invasión tuve que huir de Ucrania con 2 de mis hijos. Estuve un año con una familia en Londres. Conocí a una cantidad de colegas allá. Una de mis colegas me invitó a unirme a ella en varios encuentros con museos que estaban dispuestos a dar apoyo a los museos de Ucrania y pidieron qué pueden hacer. Entonces fuimos allá para encontrar al equipo y al management y les dimos un poco de consejo. Uno de los consejos fue: pueden mirar, ver su colección y hacer que se haga visible el patrimonio ucraniano en su colección. Cuando fuimos allá nos dijeron que no hay mucha cosa de Ucrania que tengamos en nuestra colección. O sea, hice investigación, fui a su página web, tienen todo digitalizado y fui capaz de encontrar varios miles de que no estaban bien etiquetados, no vistos como patrimonio ucranio. Y había algunos temas con algunas de estas cosas, como por ejemplo estas dos piezas de puertas que vienen de una de las capitales de Ucrania, de la capital de Ucrania. Y hay una cantidad de cosas como estaban presentadas, etiquetadas como rusas, aunque es de Kiev, en Ucrania. Estaba mal escrito el nombre Kiev, la transliteración rusa, que ya ha cambiado desde que esto ha sido solucionado. Y también hubo una cantidad de lenguaje imperial en la forma en que se describieron estas cosas, cuando se decían que estas puertas o portones era un regalo de la emperadora Caterina la Grande en su triunfo en la nueva Crimea conquistada. Pero no es que Caterina no fue grande para nosotros porque fue una de las colonizadoras más crueles de esta parte del mundo y destruyó en realidad el Estado de Ucrania en el siglo XVII.
sino que también fue la que ocupó Crimea y destruyó el estado de Crimea y los tártaros. Y para los tártaros de Crimea, que son indígenas de Ucrania, esto es considerado la primera ocupación de Crimea. Nada triunfante, nada grande en este episodio de nuestra historia. Y tenemos que decolonizar nuestro enfoque, cómo ver la historia. Si podemos observar la historia desde un punto de vista contemporáneo, con un evento contemporáneo, yo le digo a los colegas, por favor, yo les pediría estas puertas. Ustedes pondrían, esto fue del gran presidente Putin, a regalo de Mariupol en su triunfo, en la nueva Crimea conquistada. ¿Ustedes dirían eso en el año 22 o 23, habiendo visto todo lo que pasaba online, sobre todo en este mundo de ocupación y agresión? Ellos, por supuesto, los colegas, estaban de acuerdo en que esto no es apropiado de ninguna forma el lenguaje para describir la situación, pero la distancia de varios siglos hizo que los eventos del siglo XVIII sonaran menos imperial que los del siglo XXI. O sea, como dije, esto es un caso de exitoso. Di todas mis sugerencias a los museos y cambiaron la forma en que se describen estas cosas, agregaron la locación adecuada, la proveniencia, porque en su página web dice que no saben, que es un misterio, cómo estos asuntos, cómo estos objetos llegaron a Europa desde Ucrania. Pero no es un misterio para nada para los ucranios, porque cuando los bolcheviques ocuparon Kiev, ocuparon el ministerio, mataron a todos los monjes y robaron el monasterio, todo lo que valía la pena sacar dinero, porque la Unión Soviética no estaba reconocida, nadie quería hacer comercio con ellos y estaban por colapsar, vendieron todo lo que era hecho de oro y plata de forma ilegal al oeste, y así cómo sobrevivió la Unión Soviética en su primer año. O sea, de esta forma llegaron al oeste, a Estados Unidos y a Europa, estas puertas y terminaron en Londres. O sea, hay eruditos que están trabajando con la historia y conocen toda la información, tienen los documentos, pueden comprobarlo, pero de alguna forma el Victoria Albert Museum nunca tuvo contacto con los museos, o sea que no hubo conexión, no hablaron hasta hace algunos años, o sea que esto se resolvió de forma muy rápida, encontrar el lenguaje. Ahora continúan trabajando juntos y con la exhibición. Ahora la cosa se está la invasión. Necesitamos un enfoque sistemático, una forma de vida con el enfoque de colonización en una forma regular. Así la idea de la guía, próxima diapositiva, junto se unieron juntos. Nosotros también observamos algunos casos de guías similares que estaban allá.
Una de las ideas fue la idea de la guía que surgió en el 2021 y se convirtió en un instrumento muy eficiente y lo que hicimos fue fijarnos en esa guía a nivel estructural, cómo se produjo, cómo todo el procedimiento se llevó a cabo y entonces entonces decidieron compartir esta herramienta con nosotros para dentro del Instituto Ucraniano y en colaboración con otros museos de Ucrania y de otros lugares del mundo desarrollamos una guía inspirada en ella que está ahora mismo en su en su última fase y todo el marco del proyecto, todo el marco temporal del proyecto de desarrollo de la guía fue de alrededor de 2 años y hubo 100 personas trabajando, más o menos, bastantes expertos, tuvo un equipo de comunicación, administrativo, o sea, es un trabajo muy amplio y muy complicado y bueno, en el que se ha invertido mucho y ahora está en su fase final. Estamos en el proceso de probar el texto preliminar o evaluar el texto preliminar y de recibir el feedback, los comentarios de esa aplicación. Y el resultado final, la prueba final, se publicará y después se publicará la guía en su totalidad en el año 2025 y también pueden rellenar una solicitud para recibir una copia de la guía por email. Siguiente diapositiva, por favor. La guía tendrá bueno, la guía va a tener un contenido diferente a la primera guía que elaboró la Asociación de Museos, porque primero, el primer punto em, va a estar centrado en la descolonización y además tiene un foco geográfico importante, o sea, está muy centrado en la implementación local. Muchas personas con las que hablamos, bueno, decían que también puede aplicarse esta guía tal cual en otras partes del mundo porque su estructura, su enfoque es muy útil. Así que nuestro contenido es específico, es diferente porque hay muchas cosas que tenemos que contar sobre la historia ucraniana, sobre el patrimonio ucraniano, cómo definimos la identidad ucraniana. O sea que va a haber mucha información útil que vamos a tener que incorporar en el texto, ¿no? Relativa a Ucrania. No obstante, queremos ser breves, ¿no? Es algo que se nos ha pedido, ¿no? La audiencia que ya ha echado un ojo a la guía, al borrador, nos ha pedido que los textos sean más breves. Entonces, explicamos por qué el legado ucraniano es un punto ciego, por qué por qué es importante un enfoque descolonial en nuestra parte del mundo y explicamos paso a paso cómo es esa transición descolonial en el museo, ¿no? Y y estamos pensando, en vez de hacer referencia solo a los museos, hacer referencia a instituciones que conservan la memoria o instituciones generadoras de conocimiento, para hacerlo más amplio, porque estos principios pueden aplicarse a archivos, a bibliotecas, a instituciones académicas, etcétera, no solo a museos. Y por supuesto, tendremos una bibliografía muy amplia y las personas que tengan interés podrán profundizar más y si quieren conocer a compañeros académicos ucranianos o si quieren tener acceso a publicaciones de investigación, encontrarán enlaces para leer más y encontrarán más recursos de conocimiento. Bien.
Veo que alguien está pidiendo los links en el chat. Este es el código QR en el que se puede acceder a ese formulario para solicitar una copia de la guía que se publicará en enero del 2025. Gracias, creo que eso es todo por mi Wonderful. parte. Thank you very much, Fantástico. Muchas Tatiana, for gracias, these Tatiana, insights por and the case esta studies and presentación tan how you informativa con esos developed casos the de guide. estudios y cómo desarrollaron I la will guía. directly hand Ahora me over gustaría pasarle to directamente la palabra a, Lucy a Lucy to add your perspective para que nos as cuente a desde su representative of the British perspectiva Council como in Ukraine representante del British Council en to these Ucrania, que developments. nos cuente cuál ha sido su experiencia dentro de este desarrollo. Muchas gracias, Tatiana, por esta introducción. La verdad es que mi posición es muy interesante como representante del British Council en Ucrania. Estar trabajando en una guía como esta es muy importante, como una organización de relaciones culturales, pero también como fundadora y colaboradora. Y Tatiana ha hablado un poco sobre cómo nos hemos involucrado en esa investigación, buscando metodologías, enfoques para desarrollar la guía. Y y sí que, bueno, primero se fijaron en el Reino Unido, ¿no? Y, y uno de los puntos importantes fue que el enfoque iba a ser muy participativo. Eso era muy importante para nosotros desde el British Council, porque tenemos un compromiso organizacional de participar y aprender de la historia ucraniana. Al mismo tiempo, el British Council en sí mismo es, es un producto también de estos sistemas de conocimiento y poder que tienen que ser descolonizados. Así que cuando apoyamos proyectos, para nosotros es importante ver que haya un beneficio mutuo, una colaboración mutua, que sea que haya interés y experiencia en ambos lados. Es decir, que venga también motivada desde la base de las organizaciones. Y por otro lado, estos enfoques participatorios y esos métodos de investigación nos gustaron porque tratan de reflexionar con los métodos y no sobre los métodos. Y esto es algo que afecta a Ucrania y a todos los proyectos con los que trabajamos. Esta metodología es importante porque trabajamos con expertos de la cultura, de la nación, que aunan o que aportan perspectivas de todo tipo de áreas transsectoriales en la cultura, desde teatro, cine, literatura, etcétera, historia. Y desde el British Council queremos incluir nuevas perspectivas de países que no necesariamente participan en ese diálogo descolonial. En una de nuestras sesiones en las que participamos para los grupos focales, teníamos representantes de Bangladesh, de Kenia, de culturas que trabajan con estructuras dentro del Reino Unido. Y la experiencia fue muy positiva, muy valiosa, porque teníamos representantes de todas partes que estaban aprendiendo mutuamente los unos de los otros. Y esta es una de las formas en las que trabajamos. Y esperamos que esta guía por sí misma bueno, sea no solo el resultado, lo valioso de ella, sino el propio proceso, ¿no? Porque al final este ha sido un primer paso, eh, un primer paso que nos ha permitido evolucionar conjuntamente. Y aparte de eso, hablar de la descolonialidad desde la perspectiva del British Council es dar un paso adelante dentro de la región europea, de la amplia región europea a la que pertenece Ucrania. También incluye territorios serbios, por ejemplo, que están dentro de la región balcánica y centroeuropea. Y de alguna manera, el diálogo decolonial está empezando en estas zonas. Y esto nos da la sensación que puede
ser un caso de estudio que puede inspirar a que ese diálogo se extienda a otras naciones que tienen trasfondos históricos similares o a los que se puede llevar otras perspectivas provenientes de esa guía MA. Y porque esto se puede abordar desde diferentes puntos de vista. Conocemos la historia del Reino Unido, conocemos la historia de Ucrania, pero creemos que es importante reconocer que hay espacio para aplicar metodologías que podrían ser útiles cuando las aplicamos en nuevas áreas de trabajo. Aparte de apoyar proyectos como estos que aunan a expertos, también es importante decolonizar las instituciones. Y esto se hace en la forma en la que trabajamos, la forma en la que trabajamos todos nosotros. Entendemos que es un proceso por nuestra parte, un proceso importante, no a nivel de financiación, sino a nivel programático, es decir, que haya una igualdad dentro de esos pasos, ¿no? Eso es lo importante del proceso. Y es importante que hemos reconocido la necesidad de cambio institucional, es decir, nuestros compañeros del Reino Unido están están, bueno, están trabajando con compañeros expertos en el Instituto de Humanidades de Edimburgo, ¿no? Y están desarrollando material y proyectos a raíz del estudio de Ucrania. Y esta es la forma en la que trabajamos, ¿no? Como Tatiana ha dicho, que nos ha dado ejemplos fabulosos, que a veces lo que ocurre es que no hay expertos reales dentro de estos espacios y esto es importante tenerlo en cuenta dentro de un marco descolonial, que necesitamos expertos dentro de estas instituciones y que tiene que haber una cooperación para que este marco se pueda desarrollar. Así que muchas gracias por haberme dado la palabra. Esto es todo por mi parte. Si alguien tiene preguntas, estaré encantada de contestarlas después. Muchas gracias, Lucy. Quería profundizar un poco más en las estrategias del British Council. ¿Cómo trabaja el British Council? Y después quizá podías hablarnos un poquito más sobre tu rol, porque el British Council está en una posición de poder y estaría bien tener más información a este respecto, ¿no? ¿Cómo lo ves? De momento, muchas gracias. Gracias por tu aportación. Y ahora me gustaría pasarle la palabra a Özlem. Yo creo que encaja muy bien esta combinación, porque ahora Özlem nos va a dar un enfoque un poco más científico de la dimensión epistémica de estas desigualdades estructurales. Así que, Özlem, tienes la palabra. Muchas gracias, Maike, y muchas gracias por esa introducción, esa presentación fantástica. Mi presentación va a ser corta. Primero quiero dar las gracias a Tatiana y Lucy porque han dado ejemplos de la práctica y eso me va a permitir explicar por qué necesitamos marcos decoloniales y cuál es el rol de las políticas culturales dentro de todo esto, porque hay muchas prácticas descoloniales dentro del contexto alemán, pero hoy no voy a dar ejemplos de estas prácticas, sino que voy a centrarme en la dimensión de la cultura, de la política cultural, porque es un poder oculto, es un poder invisible, es un poder que realmente es visible, pero que se invisibiliza a través de bueno, de entretenernos con la promoción de la diversidad, ese tipo de discurso que nos dice que las instituciones tienen que diversificarse, pero no son diversas, no tienen ningún tipo de enfoque relacionado con el cambio estructural de las propias instituciones. Y hoy me voy a fijar en eso, en esa dimensión de la decolonialidad. Y voy a basarme en investigaciones empíricas sobre el discurso de la diversidad y de las políticas culturales alemanas para explicar esos procesos de diversificación en las instituciones culturales y para hablar de las desigualdades epistemológicas.
En los últimos 50 años, quizá, haya habido un foco muy fuerte en los procesos de diversificación en las instituciones culturales, en los teatros financiados públicamente y museos principalmente, que son las instituciones públicas menos diversificadas. Y aún así, estas instituciones eh, siguen siendo muy amplias y fuertes, a pesar de que hay estrategias de implementación y modelos de implementación para la diversificación, siguen siendo blancas. Y yo he tratado de averiguar por qué es esto, a pesar de que haya tantos planes y estrategias de diversificación. ¿Por qué hay tan poca diversidad en las instituciones culturales, específicamente en los teatros? Pero en primer lugar, me gustaría darles un poco de contexto alemán. Podemos cambiar de la diapositiva. Como ha dicho Tatiana, los países tienen em, trasfondos muy diferentes históricos y culturales. Y esto también requiere de enfoques diferenciados. Alemania es un país posmigrante. En el 2023, eh, una de cada cuatro personas, en el 2023 tenía trasfondo migrante. Esto representa casi un 30% de la población total, 29,7% de la población total. Eh, la estudiosa Fátima Al-Tayeb, que estudia migración, nos dice que en el contexto alemán, este trasfondo migrante solo se refiere a grupos específicos como alemanes racialmente diferentes o étnicamente no alemanes blancos. Y estas experiencias, eh, este grupo de personas se encuentra dentro de los grupos más excluidos, grupos con identidades interseccionales, como artistas blancos, artistas de color, perdón, artistas negros, artistas de color, artistas no occidentales, no europeos, que tienen historias de migración, personas queers, personas con discapacidad, etcétera. Estos artistas racializados es- se en- apenas se toman en consideración dentro de la escena predominante cultural en Alemania. Y entre el 2018 y el 2020, a raíz de estudios, hemos visto que la proporción de estos artistas es muy limitada dentro de teatros y museos. Y en especial, los artistas de origen turco representan una minoría, teniendo en cuenta que es el grupo minoritario más grande que hay en Alemania. La investigación que existe, que se ha hecho dentro de la escena teatral financiada con recursos públicos, nos muestra que eh, es fundamental entender esas formas interseccionales de exclusión, discriminación y racismo. Hay politólogos y sociólogos que nos dicen, como por ejemplo Elma Falani, que nos dice que la clave de la discriminación es la exclusión de determinados grupos migrantes y, y hay muchas bueno, que algunas personas se excluyen debido a a su ascendencia, sus diferencias perceptibles, así como la religión, con muchos solapamientos. Y el racismo se inscribe dentro de las estructuras de conocimiento, el lenguaje, la clase y las relaciones de poder históricas. Y, y esta investigación también ha sugerido que, bueno, la co-creación de cultura fuera del canon europeo está ausente, no se ve. El capital cultural de artistas con trasfondo migratorio está ausente de el panorama cultural alemán. Y me refiero no solo a Europa occidental, sino también
o Europa Oriental, que son conocimientos ausentes dentro del contexto de conocimiento europeo. Y he estado haciendo durante los últimos 8 años, he estado investigando dentro del panorama teatral para entender cómo las políticas culturales y sus actores han perpetrado esa exclusión de artistas y creadores culturales. Y, y no quiero transformar esto en una presentación académica, pero lo que he hecho aquí ha sido analizar ese discurso de diversidad como un dispositivo y mi objetivo fue explorar la conexión entre el discurso cultural, el discurso de políticas culturales y el resultado de estas acciones dentro de los sistemas excluidos y sus actores. Este proceso incluye examinar las dinámicas de poder que entran dentro de la validación de el conocimiento y la experiencia de actores culturales a la hora de construir y sostener el marco de el conocimiento válido. Me gustaría darles algunos ejemplos, pero no voy a entrar en detalle. Ejemplos para que entiendan lo que hago o lo que he hecho, eh, para entender qué tipo de conocimientos eran inexistentes o ausentes dentro del panorama teatral. Desde los años 90 hasta el 2022 he examinado algunos documentos federales de políticas culturales clave. eh, que daban financiación o que explicaban sobre qué bases se daba financiación a qué instituciones. Eh, eh, la fundación, bueno, estos son fondos sociales y culturales alemanes destinados a diferentes instituciones, también incluida las audiencias jóvenes e infantiles, y mi idea era ver qué tipo de narrativa apoyaban y qué tipo de actores apoyaban. Y esta investigación iba desde festivales a programas de financiación, pero también el análisis de congresos, foros a nivel federal en Alemania para entender cómo este discurso sobre la diversidad cultural, eh, se estaba diseminando y se estaba validando a través de estos actores culturales políticos. Siguiente diapositiva. En estos diferentes estudios, lo que he visto es que había puntos comunes. Por ejemplo, en los 90 el discurso se centraba en la integración cultural de migrantes y refugiados dentro de las prácticas de artes performativas, por ejemplo. O sea, la escena migratoria era una cuestión social, un problema social. Los migrantes, refugiados, se veían como agentes alejados de la cultura. Y en los siguientes años esto evolucionó en dar narrativas que los representaba como víctimas, asociándolos con narrativas como bueno, ilegalidad, violencia, crimen, etcétera. Y uno de los principales pilares de integración cultural de migrantes fue el de el diálogo intercultural y la apertura intercultural de las instituciones culturales públicas alemanas. Esta percepción de interculturalidad no consiguió reconocer que hay diferentes relaciones de poder involucradas y que hay una distribución desigual del poder y, y esta perspectiva intercultural estaba basada en el diálogo entre diferentes culturas, diferentes religiones, y la religión y la etnicidad también, bueno, planteaban estos factores identitarios
vistos como una forma eh, de, de- 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 de abordar el diálogo para superar estas diferencias. Desde el 2016, los programas de financiación y los objetivos culturales eh, e- en- empezaron a abordar estos asuntos, introdujeron algunos esquemas para, para abordar la composición del personal de los teatros y la participación de minorías en la escena teatral. Y aquí vemos los patrones de discriminación y exclusión sistemática que están profundamente arraigados dentro de los marcos culturales. Y no se estaban abordando las, las desigualdades estructurales ligadas a esas estructuras neocolonialistas. Yo cuando hablo de descolonialismo, hablo de la lucha contra la colonialidad del poder que está embedida dentro de los poderes institucionales. ¿Qué significa esto en relación a ese dispositivo de diversidad dentro de la política cultural alemana? Bien, tenemos un especialista, Boaventura Sousa Santos, que analiza esos marcos de conocimiento predominantes y dice que son, bueno, que contienen paradigmas paternalistas. eh, em, que ignoran formas de conocimiento que no encajan dentro de estándares eurocéntricos y dice que hay que reclamar y validar estos conocimientos marginalizados, reconociéndolos no como inexistentes, sino como silenciados, y hay que darles visibilidad dentro de las estructuras epistémicas dominantes, como hemos visto en los ejemplos que nos ha dado Tatiana antes. Las 4 investigaciones que he llevado a cabo en los últimos 8 años también confirman este alegato de que hace Sousa Santos, que dice también que tenemos estructuras coloniales, capitalistas y heteropatriarcales que siguen reproduciendo desigualdades dentro de la producción de conocimiento. Y en estas desigualdades veo algunos factores clave, 3 en concreto, que están sosteniendo estas desigualdades. El primero son estos marcos paternalistas de arriba hacia abajo, informados por el conocimiento eurocéntrico. El segundo es el hábito de la cultura, de la política cultural blanca, que determina qué conocimiento, educación, estéticas y experiencia son válidos, ¿no? Vemos que no solo son actores, sino también son entidades blancas. Estos actores son los que establecen las reglas, las normas del juego en relación a, educación, cultura, etcétera. Estas entidades crean relaciones de dominación dentro de un sistema de estructuras internalizadas y patrones de percepción, concepción y acción, y tienen el poder de determinar qué conocimiento, educación, estéticas y experiencias son válidos y cuáles no. Y dentro de este entorno desigual, los artistas y los productores de cultura que no encajan dentro de esta estructura son de facto excluidos del campo cultural. El tercer punto es que hay un conocimiento muy limitado de la complejidad de la identidad y la interconexión de las diferentes formas de opresión, discriminación y racismo, y la necesidad de un enfoque interseccional que críticamente aborde estas cuestiones. En la última diapositiva me gustaría hacer referencia a,
a esa guía descolonial. ¿Necesitamos marcos descoloniales dentro de las políticas culturales? Los enfoques actuales y medidas actuales tratan de incluir artistas marginalizados dentro del sistema o de los marcos eurocéntricos existentes, y esto no funciona. Para abordar la epistemología de las audiencias, las políticas culturales necesitan marcos descoloniales, y esto es necesario para crear acceso, o sea, para abordar las exclusiones históricas. Esto implica un cambio estructural del sistema, porque los marcos existentes, en especial dentro del panorama teatral, tienden a tener más artistas marginalizados y racializados sobre el escenario, pero no ocupan posiciones de poder, no tienen poder de toma de decisiones. Y en ese sentido, mm, yo creo que el cambio de colonial real implica un cambio de las relaciones de poder y de los recursos también. Hay que descolonizar, la descolonización del conocimiento requiere de abordar la dimensión de exclusión, discriminación y el racismo. Hay que tener en cuenta quién recibe los puestos de trabajo y cómo, ¿no? Quién necesita solo una llamada de teléfono y una recomendación, y quién tiene que presentarse, quién tiene que demostrar su validez continuamente dentro de ese sistema. Qué nombres aparecen en los programas, en los libretos, en los textos, quién recibe pagas justas y quién arriesga acabar dentro del umbral de la pobreza. Es decir, esto implica una dimensión existencial dentro del sector cultural, y esto también incluye la representación de la diversidad dentro de las posiciones de liderazgo, no solo en las instituciones culturales, sino también dentro de las organizaciones de toma de decisiones, como por ejemplo quienes elaboran las políticas culturales. Y esto requiere de una transformación de los programas de financiación también. Y la programación, por supuesto, también. Y esto no se puede hacer sin tener en cuenta el multilingüismo dentro de la programación, porque cuando hablamos de marcos descoloniales, nos estamos refiriendo a la validación y a la circulación de posicionamientos de artistas y de lenguajes estéticos que van más allá de los europeos. Y esto también tiene que ver con ese crack del que hablábamos al principio, de esa ruptura que tiene que apuntar a lidiar con la universalización del conocimiento eurocéntrico. Hay que romper con eso. Eh, Tatiana ha hablado también de investigación y documentación. También han hablado de que esto es muy importante, porque las políticas culturales tienen que apoyar proyectos de investigación crítica y para poder apoyar una reinterpretación crítica de la historia del conocimiento y de los sistemas del conocimiento. Lo voy a dejar aquí y, bueno, seguro que después en la ronda de preguntas y respuestas podemos contestar más preguntas. Muchas gracias. Thank you very much, Özlem, for this very Gracias, Oslem, comprehensive por esta academic charla presentation. I think académica it tan looked very amplia. well
y que se vincula muy bien a lo que Tatiana y Lucy presentaron. Me gustaría pedirles a las dos a reaccionar sobre estas propuestas de Özlem y marco decolonial para la pluridiversidad. Pero antes de empezar, pienso que lo, lo que dejaron muy clara estas tres presentaciones es esta brecha. Hay varios enfoques decoloniales, enfoques teniendo lugar en en el campo, y están las políticas culturales por el otro lado, que en general son incapaces de tratar con la pluriversidad epistémica y reproduciendo desigualdades. Esto es interesante porque tenemos acá diferentes posiciones en el panel para debatir esta brecha. Y esto es lo que me gustaría ahora abrir el panel a preguntas de la audiencia. Ya tenemos una pregunta en el chat del doctor Chuck Barbati, que ahora le damos la palabra para que haga su Hello, pregunta. thank you very Hola, much. Can you hear muchas me? gracias. ¿Me escuchan? Hi, thank you. This was really an Gracias. eye-opener for me. I'm Debanjan. I work for the British Council as well, like Trabajo para Lucy. el British Council I'm the también, reason el I Consejo joined Británico como this Lucy. conference La in razón por la Bangladesh que me uní a is esta I'm one conferencia of the es, co-chairs of British soy uno de Council's los co, working group on decolonization. So we are trying to com- come up eh, with chairs an organizational del British Council, y position estamos en una posición that impacts para organizar, que impacta people, programs, products, services gente, within programas, servicios, who todo we lo que are. hacemos. And I just have I've a slightly provocative comment, but before Tengo that, I un do want to comentario un start off poco by saying I'm provocativo, pero antes de deeply troubled empezar, and concerned by estoy the muy war in preocupado Ukraine por la guerra en because of my Ucrania own family history, y por mi which propia historia lie in what familiar is now Bangladesh and en Myanmar, Bangladesh, and we en are Myanmar. ourselves displaced. Nosotros también somos And desplazados. till my father's generation, they La generación de mi padre self-identified as refugees. se identificaban como Though refugiados. from my generation onwards, I guess we feel De mi more generación kind of settled and integrated. ya nos sentimos I'm más just integrados, listening to everything. escuchando I'm just todo. wondering here, Me, aloud, and it might me be estoy completely wrong, and preguntando, please tell puede me que if esté I am. equivocado, por favor Is there a díganmelo si lo risk estoy. Hay un that the riesgo term, the de que el discourse, the academic término de discipline, este and the practice of discurso y de la decolonization be práctica académica appropriated de by colonización Eurocentrism que sea apropiado and por eurocentrismo inflicted by a recency e bias. infligido con un As sesgo. a British Council employee, I can't Yo go como formulate everything, empleado but del I do Consejo think there is Británico a no puedo tratar todo, pero European politics pienso que and la recency política bias that europea is hay informing un many of sesgo the decolonization conversations that arise out of informando Europe todas las in Britain. conversaciones de Is there a decolonialización en risk that the Europa. history and Existe un memories of riesgo Black que la and brown historia y las people from memorias Africa and de la Asia, gente de color of those memories being occupied by negros Europeans y again, mestizos en los continentes ocupados I por think los europeos, it could undermine the claims that we pienso are que trying podría to minar acknowledge los systemic reclamos stories que and estamos histories tratando de poner of the people. de I'm not de questioning las the intent historias of de la it. Is it gente. something that's beginning to happen? ¿Será que esto está I empezando a have my suceder? reservations about the Tengo mis discourse, reservas the sobre el corporate discurso discourse that governs many of corporativo the organizations we work de muchas de las on, including organizaciones diversity en and inclusión, diversidad, equality, eh, diversity, inclusion, whichever equidad. way you position those words. They are essentially very Eurocentric Son ideas, palabras, and ideas are we sometimes eurocéntricas, trying to y a shoehorn veces estamos decolonization tratando into what are de organizational, poner la corporate decolonización focused en los equality, enfoques diversity, and inclusion in the workplace. corporativos sobre estas Is all palabras. occupation and ¿Toda invasion colonial? ocupación e invasión es colonial? Can we put the lens on ¿Podemos decolonization on all poner sorts of migration? And I'm thinking todo of my tipo de own family's migración? Estoy migration pensando en mi from propia what is now migración, Bangladesh mi that propia happened familia, about 30 years como after the migración British left. Bangladesh, I'm thinking muchos of the años después de Rohingya que community se from fueron los Myanmar, about británicos. Pienso en la 25 million comunidad in many rohingya parts en of the world. Myanmar,
que están tratando de encontrar su lugar en otras partes del mundo, pensando en las ausencias de las cuales se habló también los vínculos entre ecología y cambio climático y colonización, y también yendo más allá de eso, las conexiones más profundas entre ideas culturales sobre las posesiones, los objetos. Cuando pensamos en la idea de los museos, es esencialmente una idea europea. Muchos colegas comentan en general. Nosotros como indios también comentamos, no somos muy buenos para mantener los lugares tipo museos tan prístinos como deberían ser desde el punto cultural, histórico. Es una manera muy diferente de ver el mundo. Hay una gran aceptación de seguir, de entregar las cosas. Gracias. Muchas gracias. Pienso que la pregunta estaba más bien dirigida a eso. ¿Me quiere responder? Gracias. Demenia, ¿puedo decirles con su primer nombre? Esto es una dimensión muy importante. Yo también ya hablé brevemente sobre eso. Es que existe el riesgo de que decolonización, el proyecto de colonización sea secuestrado. Ya estamos en ese proceso en la academia, en Alemania, en las instituciones culturales, el poder. Quieren tener poder aliados del proyecto de colonización. No estoy en contra, debo dejar en claro, no estoy en contra del conocimiento eurocéntrico, pero en contra de la presentación de conocimiento eurocéntrico como conocimiento universal. Para mí, decolonización, ¿cómo podemos otros sistemas de conocimiento en el mismo pote que el eurocéntrico, que el sistema de conocimiento autónomo? Este es mi punto de vista, pero no sé exactamente qué hacer para cambiarlo, porque en realidad se trata de las dinámicas de poder. Lo vemos en las organizaciones intermediarias, la política cultural, son sistemas de poder que están usando la decolonialidad y usando a veces intercambiándole con poscolonialismo. Son cosas muy diferentes. Esto no se puede evitar, pienso, pero se puede tratar de imposible pararlo, porque las voces se oyen más fuerte que las que quieren decolonizar los sistemas existentes. Pienso que las alianzas con los diferentes sistemas de conocimiento, diferentes batallas que se unan, y entonces pueden tener una voz más fuerte. Pienso que esto va a ser que las organizaciones intermediarias, como el British Council o, o los que se dirigen las culturas políticas, de dar el apoyo a las alianzas y luego quedarse en el trasfondo y proveer las condiciones que puedan establecer el marco ellos mismos. Pero lo que pasa en general es que el marco ya está dado por estas posiciones poderosas y este está llenado de los actores cuyos conocimientos están devaluados. Eso no es decolonización. Para mí esto no es decolonización. Decolonización, proyecto, como se comprende en general, sobre todo en Latinoamérica, es de sacudir esto, pedir estos mecanismos de apoyo de los que toman decisiones, de dar el apoyo a las alianzas. Esta sería mi respuesta o una de las respuestas. Pienso que podemos vincular esto bien con Tatiana, la respuesta de Tatiana.
porque tú actuaste en esto, elegiste la estrategia de decolonialidad, o sea, le paso la palabra y diciendo a Özlem que hay otra pregunta en el chat para Özlem que veremos después. Gracias. Me gustaría agregar también agradecer a Özlem y al doctor de Banchan por su comentario. Siento el dolor y entiendo que estos temas son tan cruciales. Realmente tenemos que ser cuidadosos, no caer en recolonializar la historia y el conocimiento. Pero también pienso que probablemente esto sea uno de los pasos naturales en el proceso de colonización. Porque si recuerdo bien, la colonización tiene el comienzo, pero no el final. Y a nadie le pertenece la decolonialidad. Solo es inevitable que exista esta tensión para recolonializar. Porque el cambio en el enfoque y en la percepción es algo que puede tomar tanto tiempo como el primer periodo previo fue. O sea, en tanto tiempo que fueron colonia, necesitan el mismo tiempo para decolonizar y de la misma forma. Esto tiene que ver con los antiguos colonizadores. Pienso que es importante decirlo, pero también verlo como un proceso normal de decolonización. Respecto al secuestrar decolonización, estoy de acuerdo que el eurocentrismo es una de las tendencias, pero tampoco tenemos que olvidar que manipularizar, decolonizar es el privilegio de Rusia, porque bajo esta palabra de colonización están colonializando en este momento todavía, mientras que Europa pienso que no, literalmente colonizando otros en el peor sentido de la palabra. Como todos sabemos, decolonización es uno de los lemas para Rusia, concepto de Eurasia, que fue lo que los metió en la guerra contra Ucrania. Tal vez otros países no puedan pararlo. Este sería mi comentario sobre lo que he oído. Gracias, Tatiana. Lucy, tal vez quieres contestar en tu rol. Yo hablé brevemente, escuchando para después. No hablo solo como ucraniana yo misma. Pienso, cuando hablamos de eurocentricidad, es importante decir de qué estamos hablando y el trabajo que hemos hecho y la guía de Decolonia muestra que hay brechas tan significantes. Y, la experiencia de tantos países y naciones y culturas se ha invisibilizado completamente y las relaciones de poder que Özlem ha presentado, yo creo que demuestran cómo ocurren estas cosas y ayuda a entender que esto no ocurre a países específicos, sino que esto es un proceso que incluye a todo el mundo, a todos los actores y que dicta los patrones en los que entramos todos, todo el mundo, dentro de los que estamos todo el mundo. Y en general parece que hay, por supuesto, es un contexto diferente, pero hay otras experiencias y lo que yo pienso que falta es esa conjunción, esa conexión entre estas experiencias. Y yo creo que a través de diálogos como este, solo vamos a poder crear esa conexión, esa conjunción y quizá crear un nuevo sistema
sistema en el que se nos escuche a todas las personas y que las experiencias tengan visibilidad. Es muy difícil, pero hace falta el compromiso de todo el mundo, la participación de todo el mundo. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, Lucy. Hay una pregunta en el chat para Özlem. ¿Cómo ves el rol de los marcos internacionales de derechos humanos dentro de la descolonización? ¿Podría ser una respuesta a esto o puede ser también problemático? Es una pregunta de Jane, que es gestora de programas dentro del Instituto Cultural Danés. Muchas gracias, Jane, por tu pregunta. Me gustaría contestar a esta pregunta haciendo referencia también a lo que han dicho Lucy y Tatiana sobre ese proceso descolonial. Es un proceso y este diálogo es importante. Yo quiero advertirnos que esto ya ha empezado, estamos ya en ese punto, ¿no? La diversidad del discurso, el- la, la- la- la han consumido los mismos actores que están hablando ahora de descolonización, ¿no? Estamos ya dentro de ese proceso. Hay organizaciones como organizaciones internacionales de derechos humanos que preguntan, bueno, ¿cuál es el papel dentro de este marco? Yo creo que hay que darle la vuelta a todos estos marcos, hay que cuestionarlos para ver cómo están hechos, cómo están constituidos y ver qué hay que hacer de forma diferente. Y para eso hay que ver quién tiene que estar sentado a la mesa para cambiar el marco. Yo creo que hay que contemplar las cosas desde esa perspectiva, como ha dicho Lucy y como ha dicho Tatiana. Este es un proceso que no va a terminar y estamos en la fase preliminar de ese proceso. Yo diría que lo importante aquí es cómo podemos continuar este diálogo. ¿De qué forma se puede compartir el poder dentro de este diálogo entre los diferentes actores que forman parte de este diálogo? Y también cómo podemos cambiar la forma la forma en la que este diálogo y este marco se ha creado para que el contenido, el propio contenido del diálogo cambie. El problema ahora es que uno de los puntos ciegos y uno de los obstáculos es que el contenido de la conversación no está cambiando. Y para que realmente la decolonialidad pueda tener un efecto mejor que sirva para dar visibilidad a conocimientos alternativos que necesitamos para cambiar el tono de la conversación y el contenido de la conservación, porque si no, el contenido no va a cambiar. Si el contenido sigue siendo tal y como es ahora, el marco descolonial no es válido, no es real, no importa si son organizaciones de derechos humanos o otras organizaciones intermediarias las que están participando. Todos los marcos tienen que cuestionarse. Muchas gracias, Özlem. Quizá esto nos lleva al último punto que queríamos abordar y es el de las recomendaciones precisas. Özlem ya nos ha hecho algunas recomendaciones en su presentación relacionadas con el papel de la diversidad de la plantilla, ¿no? De los empleados y de los marcos. Quizá Tatiana y Lucy nos puedan dar sus opiniones. Si vemos la diplomacia y la política cultural como un poder oculto, que yo también querría cuestionar, ¿qué recomendarían a los actores políticos en base a sus experiencias desarrollando esa guía decolonial? ¿Qué recomendaciones darían? Bien, pues empiezo yo y luego después Lucy puede completar. En primer lugar, yo creo que una de las cosas importantes que sale de este proceso y que estamos contentas de ver es
multiplicar esta experiencia, es decir, trasladarla a otras regiones y países. Todavía no hemos terminado la publicación, todavía no está disponible, pero sabemos que compañeros de los estados bálticos se han juntado y están trabajando en una guía similar para descolonizar el patrimonio de Estonia, por ejemplo, que también está invisibilizado y ampliamente apropiado por Rusia. O sea, que han entrado dentro de este proceso con nosotros en colaboración y ahora han empezado su propio proceso, su propia iniciativa. Y eso es algo positivo, ¿no? Ser inspiración para otras personas para que encuentren esta justicia epistémica. Es un término introducido por un estudioso ucraniano-estadounidense que habla de este concepto, ¿no? De salir de las sombras, salir de esas grietas de la historia y del conocimiento y recuperar esa justicia epistémica. ¿No? Aplicada también a la investigación y a los territorios. Yo creo que el éxito de este proceso reside en la colaboración y yo creo que el lujo de tener mucho tiempo para tener conversaciones pausadas es fundamental, porque cuando empezamos este proceso yo nunca pensé que tardaríamos casi 2 años, cientos de horas de conversaciones con personas de diferentes trasfondos y de diferentes experiencias. Y, y yo creo que el proceso en sí mismo ya es el resultado, porque hemos escuchado a muchas personas, hemos podido hablar con muchas personas, ha habido un intercambio de perspectivas, de, de ideas, de trasfondos, de bagajes, que ha sido muy transformador para todo el mundo. Así que al final, ahora casi vemos que la guía en sí misma va a ser simplemente una pequeña parte de todas estas conversaciones, ¿no? Yo creo que eso ha sido un hito, el hecho de poder tener todas estas conversaciones. Y va a ser un proceso muy largo, casi prácticamente interminable, el de la decolonialidad. Y la cuestión es la voluntad de cambio de la propia perspectiva, del propio enfoque, la forma en la que hablamos, la forma en la que hacemos las cosas, porque yo quería señalar esto, ¿no? Cómo estas estructuras imperiales, estructurales, todavía sobreviven. Al principio de la reunión teníamos ese póster del evento y teníamos nuestros nombres y me he dado cuenta de que el nombre de Lucy estaba escrito abajo de forma incorrecta y que estaba escrito como Elena, que es la transliteración rusa. Y yo asumo que alguien que no tiene quizá la sensibilidad o que no comprende cuál es nuestra situación, por supuesto, con ninguna intención de hacer daño, nos ha devuelto a esa posición colonial simplemente escribiendo mal el nombre de una de nuestras ponentes. Yo soy consciente de que es un acto de violencia no intencionada, pero que nos devuelve a una posición determinada. O sea que yo creo que hay que reflexionar sobre esto y tener en cuenta que, por supuesto, esto no es algo intencional, que es un legado accidental del pasado colonial. Muchas gracias, Tatiana, por mencionar esto. Estoy segura que no había ninguna intención de hacer ningún daño, pero es un buen ejemplo para mostrar lo que estamos hablando. Lucy. Sí, Tatiana. En primer lugar, es muy interesante porque continuamente nos vemos en estas situaciones, ¿no? Y somos conscientes de toda esa influencia que tienen personas que están fuera del contexto, ¿no? Y eso yo creo que esa es una de las lagunas de la que estamos hablando y que estamos tratando de abordar a través de las políticas. Pero esto ocurre a nivel institucional y hemos adoptado un compromiso de descolonización y tanto en nuestros programas como en la investigación que hacemos dentro del British Council. Puedo hablar de forma más específica sobre cómo hablamos en Ucrania,
pero ahora está siendo impulsado por los actores. El contexto es muy volátil, es muy difícil y no diseñamos ningún programa sin hablar, en primer lugar, con nuestros socios sobre lo que necesitan. El Instituto Ucraniano ha hecho toda una serie fantástica de reuniones para establecer esa estrategia, trabajar con las personas, con los sectores. Y de ahí vemos que hay una necesidad a nivel de especialistas, de profesionales dentro de este sector, ¿no? Porque sin estos especialistas locales no se pueden hacer las cosas, ¿no? Como investigadora, como experta cultural, lo que nos está contando Tatiana, bueno, toda la información, todo lo que se ha llegado a averiguar a raíz de este proyecto nos hace que hay cosas que abordar, ¿no? Vemos que hay cosas dentro de las estructuras que no funcionan y eso es lo que estamos tratando de hacer. Investigación, construir colaboraciones, apoyar colaboraciones dentro de diferentes instituciones que sirvan para generar conciencia. La verdad es que el trabajo es simple, trabajar con las personas, darles apoyo y garantizar que sean escuchadas y que sean parte del proceso. Y eso es algo que tratamos de hacer cada día. Y yo creo que esa es la única manera en la que las relaciones culturales y también las organizaciones como la nuestra, que son donantes, pueden funcionar. Y y la cultura, bueno, tiene que ver con diferentes cuestiones. La ecología, por ejemplo, es un tema tan complejo también dentro de Ucrania. Vemos artistas trabajando sobre la devastación ecológica generada por la guerra dentro de un contexto muy específico del que también estamos hablando. Y es muy importante tener esa concienciación. Es decir, bueno, quiero dar las gracias realmente a todo el mundo que está involucrado en el proceso y que está dando visibilidad a todas estas cosas. Muchas gracias. Le voy a pasar la palabra a Özlem para que haga unos últimos comentarios. Sí, voy a ser muy breve porque no nos queda tiempo. Quería dar las gracias a Tatiana por mencionar estas cosas, ¿no? Como lo que acaba de mencionar. Son cosas fundamentales, porque esto para mí es generar ese crack, esa ruptura. Sí, por supuesto, es intencional, ¿no? Poner el nombre mal de Lucy. Es algo no intencionado, pero hablar de ello es una forma de generar ruptura descolonial y hay que seguir haciendo porque es un proceso de aprendizaje para otras personas también que trabajan dentro de estas estructuras coloniales. Así que para mí esta es una forma positiva de lidiar con estas cosas y también nos muestra cuánto cuidado el proyecto decolonial necesita y cuánto cuidado, cuánta parte de cuidado necesitan esas políticas culturales descoloniales. Sí, muchas gracias, Özlem. Yo creo que eso ha quedado muy claro con vuestros últimos comentarios. Estamos en medio de un proceso que necesita mucho tiempo, necesita cuidado y hay potencial para multiplicar, para diseminar estos enfoques. Así que lo único que puedo añadir es que este panel es el primer paso y vamos a continuar dentro de la red ICRA trabajando con este tema y vamos a abordarlo también en nuestra conferencia del año que viene. Así que me gustaría darles las gracias a las tres, Tatiana, Lucy y Özlem, por su tiempo, por sus aportaciones, por compartir sus experiencias y por esa evaluación crítica de de la diplomacia cultural. Yo creo que ayuda mucho a los tomadores de decisiones políticas que están aquí en la sala y también a nivel de investigación y a nivel de profesionales sobre el terreno, ¿no? Vamos a compartir con ellos las presentaciones que hemos escuchado hoy. Muchas gracias a la audiencia por plantear preguntas y por participar en el debate. Antes de cerrar, me gustaría recordarles que tenemos una mesa redonda más mañana a la 1 del mediodía, hora centroeuropea, para poner en tela de juicio los paradigmas relacionales del
del intercambio, que yo creo que conecta muy bien con los últimos puntos que hemos tratado hoy. Es decir, cómo el intercambio dentro de las relaciones interculturales se implementa y qué hay que cuestionar. Así que están invitadas, está todo el mundo invitado a participar en la última mesa redonda de la conferencia a la 1 de la tarde. Y por último, muchas gracias a todo el equipo de IFA que ha organizado esta conferencia y muchas gracias por esa facilitación excelente del evento de hoy y muchísimas gracias, que tengan un día fabuloso y esperamos haberles dado cosas en las que pensar hoy. Muchas gracias. Thank you. Thank you for the moderation. Muchas gracias a la moderación también.